Voy a grabar para que puedan repasar esta clase y vamos a conocer el contenido base ya para poder comenzar con placas de altura y cubetas individuales. ¿Ya? Para eso vamos a conocer la anatomía de la boca, para saber así los límites, para saber así, digamos, los elementos que debemos dejar al descubierto o cubierto, ¿cierto? Para lograr una excelente impresión funcional, ¿ya? Entonces, vamos a partir por la arcada superior, ¿ya? Donde vamos a tener más fácil, donde vamos a tener ciertas estructuras, ¿ya? Como por ejemplo los frenillos, ¿ya? Que son unos pliegues, son unas membranas, ¿ya? Eh, que contienen fibras musculares, ¿ya? Estos frenillos nos van a limitar los movimientos de los labios, ¿ya? Para, digamos, al momento de realizar una prótesis o una cubeta individual y una placa de altura, estas zonas anatómicas deben quedar despejadas. Cuando yo hablo de despeje es que no deben tener contacto directo con el material. Si yo dejo cubierta o cubiertos los frenillos, voy a primero producir un malestar al paciente y luego de eso, al quedar cubiertas, al tomar la impresión en una zona donde se mueve, es probable que la prótesis posteriormente quede extensa, quede más larga, y con el movimiento del frenillo, el frenillo expulse la prótesis y no vamos a lograr la contención de esta en boca, la retención de esta en boca, ¿ya? Podemos observar también fibras musculares, y eso es lo que les permite el movimiento y que también limita el movimiento de los labios. ¿Ya? Entonces, vamos a conocer también otra estructura que es una papila incisal, que coincide, ya Cami, que coincide justo o normalmente coincide justo con el frenillo labial. ¿Ya? Este tejido es un tejido fibroso, el cual debemos aliviar y debemos dejar, digamos, sin presión en esa zona para no interrumpir el flujo sanguíneo, el cual puede provocar dolor al paciente. Miren, voy a volver un poquito a la imagen anterior y aquí podemos observar que el frenillo coincide justo con la papila incisal. Ya aquí, lamentablemente, justo aquí un poquito más corto, pero esta es la papila incisal. Ya que es como un porotito que sobresale del reborde. ¿Ya? Ahí queda un poquito, creo, más claro. Tenemos también dos tuberosidades. Acá tenemos una y acá tenemos otra tuberosidad, la cual nos va a brindar un área de soporte de la prótesis, ¿cierto? Cuando yo, digamos, hago trabajo con la boca, me refiero a que, por ejemplo, muerdo algún elemento, trituro algún elemento, esta va a ejercer fuerza sobre la boca, ¿cierto? Estoy hablando de la prótesis. Entonces, esta área que les acabo de marcar, que corresponde a la tuberosidad, me va a permitir una resistencia de los movimientos laterales. A través de la tuberosidad, yo voy a evitar que la prótesis
en el fondo se caiga, se desprenda de la parte posterior de la boca. ¿Ya? Entonces, estas tuberosidades son prominencias óseas, ¿ya? Que corresponden al reborde alveolar. Les voy a marcar el reborde alveolar para que quede súper claro. Esto es el reborde alveolar. O cresta alveolar también lo pueden encontrar en algunos libros. Esto es el alveolo dental, es donde se encontraba la raíz de los dientes. Cuando el paciente, ¿cierto?, tenía dientes, o nosotros también lo tenemos, pero tenemos los dientes en esa posición, por lo tanto, es un poquito complejo visualizarlo. ¿Ya? Por eso que les enseño la anatomía del desdentado total, porque al estar sin ni un dientecito nos permite una correcta visualización de la anatomía. Entonces, esta zona que corresponde a la cresta alveolar o reborde alveolar es la encargada de recibir toda la fuerza de la masticación. Por lo tanto, cuando yo vaya a hacer una prótesis, los dientes deben quedar sobre esta marca que les acabo rojo. ¿Ya? Existe también una zona, la cual vamos a llamar zona post-damming, ¿ya? Que corresponde a esta zona, ¿ya? Que marqué con color moradito. Esta zona es la delimitación del paladar duro y del paladar blando. ¿Ya? Justo ahí hay digamos, un pequeño desnivel, el cual me va a delimitar hasta dónde voy a llegar yo, tanto con la cubeta, con la placa de altura y posteriormente con la prótesis. ¿Qué pasa o por qué es importante la zona del post-damming? Se los voy a anotar aquí porque parece que no está escrito. Post-damming. Entonces delimita el paladar duro del blando. ¿Qué pasa si yo me paso o sobreextiendo la prótesis desde el paladar duro al paladar blando? Al paciente le van a dar arcadas, ¿ya? Porque estoy tocando tejido blando. Y eso es lo que al paciente le va a producir asco, que le va a molestar, que la prótesis no se va a sujetar, ¿ya? Entonces es importante conocer esta delimitación, que la vamos a, en el fondo, corroborar y observar muy bien en los modelos que yo les solicité, que son los modelos ideales. ¿Ya? Vamos a ver también otra estructura. A ver, vamos a hacerlo de color azul, que tiene que ver con las arrugas palatinas, o también podemos llamarla rigurosidades palatinas. Esto es, ¿cierto?, mucho más perceptible porque nosotros en este minuto con la lengua podemos tocar, ¿cierto?, estas arrugas palatinas. Y en esta zona del paladar ocurre un soporte secundario, ¿ya? Así como tenemos, ¿cierto?, el reborde alveolar que va a soportar la carga masticatoria de una prótesis, como elemento secundario de soporte vamos a tener entonces las arrugas palatinas. Vamos a tener también, a ver, voy a borrar esto un poquito, ojalá no se me olvide qué es lo que les mostré, para poner un poquito más de color encima, ¿ya? Ya aquí. Acá, en la parte posterior a las tuberosidades, vamos a encontrar la fosa humular, ¿ya? Esto es un poco parecido, digamos, a un frenillo, también es un tejido móvil,
¿ya? Por lo tanto, cuando yo vaya a delimitar una prótesis, debo tener claridad que la zona posterior va a abarcar la tuberosidad, ya la va a dejar dentro de la prótesis y va a delimitar justo en la zona del post-dummy. Ahí. ¿Ya? Entonces vamos a dejar la fosa mular, vamos a dejar también estos hoyitos que vemos acá, que son, digamos, unos hoyitos que están dentro del paladar blando, por lo tanto no se tocan. ¿Ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya, me falta una estructura. Vamos a volver a borrar y acá vamos a encontrar, dígame, Cami. ¿Quiere la fosa humular? Ya. Aquí la vamos a encontrar en la parte posterior de la arcada superior. ¿Ya? Si nosotros nos sobrepasamos y tomamos, digamos, o abarcamos dentro de la prótesis esta fosa, vamos a tener una pérdida de retención. ¿Ya? Acá, para que ustedes se hagan una idea, existe como una especie de depresión distal, ¿ya? Porque la tuberosidad es una, digamos, una prominencia ósea. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar como una pequeña depresión, como una hundidura, como un badén, ¿ya? Entonces, esta fosa queda fuera. Nosotros vamos a delimitar justo la prótesis en, digamos, el contorno de la tuberosidad, dejando fuera esa fosa, ¿ya? Y aquí vamos a llegar a la zona del post-damming y vamos a abarcar entonces hasta la otra tuberosidad. Pero en la parte anterior, ¿hasta dónde vamos a llegar? Acá, ya dentro, digamos, de la zona vestibular, vamos a encontrar una delimitación de tejido duro con tejido blando, ¿ya? Y esa zona se llama fondo de vestíbulo. Estoy marcando sin lápiz, ya hay. Fondo de vestíbulo, que va a ser, ahí vamos a encontrar otro frenillo. Ahí voy al fondo de vestíbulo, alivio el frenillo, fondo de vestíbulo, tengo otro frenillo, por lo tanto lo dejo fuera, y fondo de vestíbulo. Ese va a ser el diseño, es lo que vamos a abarcar tanto con la cubeta individual, placa de altura y posteriormente la prótesis. ¿Ya? En cuanto al maxilar inferior, fíjense cómo son los modelos reales, que son un poquito diferentes a el modelo ideal que nosotros vamos a ocupar. Los modelos ideales son maravillosos, o sea, encuentro todas las estructuras, las puedo observar claramente, y a partir de esta claridad de los modelos ideales, que son los que yo les solicito, vamos a poder conocer, digamos, en forma correcta y obtener una buena visualización de lo que estamos realizando para posteriormente enfrentarnos a este tipo de modelos. ¿Ya? Estos modelos, si uno los observa, igual se ve, digamos, con algún nivel de nitidez, ¿cierto? Donde se encuentran los frenillos, donde está la papila, etcétera. Pero esto en un modelo de yeso cambia un poquito, se vuelve más complejo. Y nosotros trabajamos en el fondo con modelos de yeso,
Entonces, es por eso que yo les pido modelos ideales. Entonces, aquí vamos a poder observar estructuras, digamos, que son bastante similares en cuanto a qué. En cuanto a que acá, en el modelo inferior, también vamos a tener frenillos, los cuales son tejidos móviles, ¿cierto? Que no podemos presionar. Vamos a tener también un fondo de vestíbulo, el cual delimita, ¿cierto?, el tejido móvil del tejido más denso, ¿cierto? Ahí. Aquí, en vez de tener tuberosidades, vamos a tener una papila periforme, ¿ya? Que es una especie, o sea, si yo visualizo, es como una gotita, ¿ya? Como esto, que lo voy a ver al final de la arcada inferior. Es como en el modelo superior, la tuberosidad, en el modelo inferior no tengo tuberosidad, pero sí tengo papila periforme, ¿ya? Y a diferencia también de la arcada superior, vamos a conocer que acá tenemos otro frenillo, que corresponde al frenillo lingual, que es el frenillo, ¿cierto?, que mantiene o limita los movimientos de la lengua, ¿ya? Vamos a conocer también que por la parte interna, ¿ya?, de este modelo hay un surco alveolingual, ¿ya? Entonces, cuando yo vaya, a delimitar una placa de altura, una cubeta o una prótesis, voy a delimitar siempre fondo de vestíbulo, aliviando los modelos. En la arcada superior abarco la tuberosidad y en la inferior abarco la papila periforme. ¿Ya? Esa es como digamos, la anatomía base para poder confeccionar una cubeta, altura y prótesis, ¿ya? Vamos a conocer 3 principios biomecánicos para poder entender cómo vamos a trabajar cubetas, alturas, vamos a hablar de cubetas y alturas, nada más. Ya vamos a dejar un ratito la prótesis a un lado, la cual consta de soporte, retención y estabilidad, ¿ya? Bajo estos principios biomecánicos, donde vamos a ir conociendo cada uno de ellos, vamos a observar también los requisitos que tenga las cubetas y las placas de altura. Vamos a observar primero qué es la retención, ¿ya? Cuando yo hablo de la retención, hablo básicamente que el aparato que yo estoy elaborando no se salga, ¿ya? Para esto voy a ocupar, ¿cierto?, digamos, el límite de la anatomía, pero hay otros factores que también van a influir y me van a ayudar a que la prótesis se mantenga en boca, como por ejemplo la saliva y el límite de los tejidos duro-blando, como les comentaba, ¿cierto?, que si yo estiro un frenillo, al estirarse va a empujar la prótesis y la prótesis se va a caer, ¿ya? Entonces, para obtener una retención en prótesis, yo necesito una retención en, en la cubeta individual, ¿ya? ¿Dónde voy a encontrar la zona de retención en la boca? A través del fondo de vestíbulo, a través del fondo de vestíbulo, ¿cierto? Hasta donde comienza o delimita el tejido duro del tejido blando y el despeje de los frenillos, que corresponde, ¿cierto?, a estas estructuras que podemos ver claramente cómo se estiran,
¿ya? Y ahí entonces no puedo dejarlas cubiertas por acrílico, sino el frenillo se mueve y expulsa la prótesis, ¿ya? Otro principio biomecánico es el soporte, que es lo contrario a la retención. Yo con la retención evito que la prótesis se salga, ¿cierto? Y con el soporte evito que no se incruste, ¿ya? Por eso habla de las fuerzas intrusivas. ¿Dónde voy a encontrar esta zona de soporte? Que es donde voy a ejercer, ¿cierto?, la fuerza que soporta la masticación a través del reborde alveolar, que es lo que vemos acá, ¿cierto? Reborde alveolar. Y, digamos, también la tuberosidad que está en la parte posterior y en la zona del paladar, en el primer tercio, donde se ubican las rigurosidades palatinas. Ya aquí entonces, en estas dos zonas de la anatomía es donde va a recibir todo la fuerza de la masticación. ¿Ya? Y por último, la estabilidad, que corresponde a la suma del soporte de la retención. ¿Ya? ¿Dónde quedó Cami? Ah, chuta, ya, a ver, vamos a devolver una marca. Cuando hablo del soporte, ¿cierto? Hablo de qué estructuras. Ya, la zona de soporte, ¿cierto? Es donde yo voy a ejercer la fuerza de la masticación. Es donde yo voy a posicionar los dientes de una prótesis. ¿Ya? Entonces, los dientes siempre deben ir ubicados sobre el reborde alveolar, que es este. ¿Ya? Este es el reborde alveolar. Y otra zona anatómica la cual va a recibir esta fuerza va a ser el primer tercio del paladar, que corresponde a las rigurosidades palatinas. ¿Ya? Ahí es donde se va a concentrar toda la zona de soporte. ¿Ya? Es aquí donde voy a encontrar en el fondo la precisión de el ejercer fuerza sobre el reborde. Y la estabilidad es la suma de la retención más el soporte. ¿Ya? O sea, si yo tengo retención de la prótesis y el soporte de la prótesis, voy a lograr la estabilidad, la cual va a permitir que la prótesis venza movimientos de tipo vertical, ¿ya? Y horizontal. Y ahí vuelvo a corroborar, ¿cierto?, los principios anteriores que habla de la retención y del soporte, ¿ya? ¿Por qué es importante saber esto en este minuto? Porque yo debo realizar lo mismo con la cubeta, ¿ya? A través de la cubeta, entonces, yo voy a lograr la retención, el soporte y la estabilidad, ¿ya? Entonces, si nosotros nos concentramos, ¿cierto?, un poquito en la fase de elaboración de la prótesis, habíamos conversado que dentro de una primera etapa, el paciente va al odontólogo, ¿cierto? Se hace algún tratamiento previo. Posteriormente a esto, nosotros vamos a hacer el vaciado de una impresión preliminar o una impresión anatómica, ¿cierto? Y vamos a confeccionar las cubetas individuales, para que así se le enviemos al odontólogo y tome una impresión funcional, la cual se toma con la cubeta individual, ¿cierto? Y se toman en cuenta, digamos, los movimientos musculares. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta impresión el odontólogo va a tomarla, ¿cierto?, donde los tejidos móviles en la impresión, para que así nosotros cuando realicemos la prótesis
eh, podamos delimitarla justo entre el tejido móvil y el tejido no móvil. ¿Ya? Y de ahí nosotros vamos a seguir con la elaboración de los nuevos modelos y las placas de altura para continuar el proceso de rehabilitación. ¿Ya? Entonces es por eso que nosotros debemos tener claro de dónde hasta dónde van a llegar las cubetas para que así a la hora de la impresión funcional nosotros obtengamos una impresión perfecta, donde podamos observar con mucho detalle cuál es la anatomía en particular de cada paciente. ¿Ya? Entonces aquí podemos observar, por ejemplo, una impresión preliminar que está tomada con cubetas stock y está tomada con alginato. ¿Ya? A partir de esto, ¿cierto? Nosotros vamos a elaborar modelos preliminares. Una vez que yo tengo el vaciado hecho, vamos a confeccionar las cubetas individuales, ¿ya? Las cuales vamos a preparar con acrílico de autopolimerización. Y para que se hagan una idea, una pequeñísima introducción a la próxima clase, les voy a mostrar, ¿dónde está? Les voy a mostrar un videíto de las cubetas individuales, ¿ya? Esto no va a entrar todavía en la prueba, ¿ya? Pero es para que ustedes vayan haciéndose una idea y para que vayan entendiendo de qué es lo que estamos hablando. Ya, me avisan por favor, chiquillos, si pueden ver el video. Ya, súper. Vamos a partir observando este videíto. Insisto, esto no va a entrar en la prueba, ¿ya? Este video no. Es para que vamos conversando y haciéndonos una idea de cómo se hacen las cubetas. Entonces, ahí tengo el modelo de yeso piedra, ¿cierto? Y lo que se está marcando en un inicio son los frenillos, ya que son estos tejidos móviles, ¿cierto? Luego voy a tomar el lápiz y voy a marcar el fondo de vestíbulo. ¿Ya? Fondo de vestíbulo. Y así voy a marcar todo el contorno del modelo. Y es hasta ahí donde yo voy a dejar la cubeta. ¿Ya? Es súper importante siempre marcar los modelos para tener una buena visualización. ¿Ya? Para que no nos quede ni corta ni sobreextendida la cubeta. ¿Ya? Lo que se va a marcar ahí es la zona del post-damming. ¿Ya? Ahí está abarcando, ¿cierto?, la tuberosidad. Y posteriormente la zona del post-damming, que es el límite del paladar duro y el paladar blando. ¿Ya? Posteriormente vamos a aliviar las zonas retentivas para que cuando yo posicione el acrílico sobre este modelo, no se quede, digamos, atrapado, no exista algún elemento que impida que el acrílico salga fácilmente. Y para eso voy a ocupar cera rosada, ¿ya? Traten de buscar, chiquillos, un tachito o alguna tapa de crema lechuga, por ejemplo, para que vamos echando los restos de cera rosada y luego los podamos trabajar así, ya para no perder la cera. Y voy a ir aplicando la cera en todas las zonas donde hay
o exista algún tipo de retención. ¿Ya? Ahí vemos una espátula Lecron. La cual vamos a poder alisar la cera. Uno ocupa mucho también los cepillos de dientes para limpiar las estructuras. Ya para, por ejemplo, sacar el exceso de cera, yo con un cepillito de dientes puedo pasarla. ¿Ya? Y así voy aliviando todo el contorno del modelo. ¿Ya? Entonces caliento la espátula, tomo cera. Esa es una espátula Godiva. Tomo cerita y voy aplicándola en el modelo. Y luego, con la Lecron, ¿cierto? Voy quitando el exceso de cera. La voy alisando. Y con ese como pincel ancho que tiene, hace como que cumple la función del cepillo de dientes. ¿Ya? Ahí está, lo está haciendo con el cepillo, que nos permite quitar todo el exceso de cera. Luego que tengo listo el modelo, necesito crear una capa que aísle el yeso del acrílico. Y para eso voy a aplicar aislante. El aislante yeso acrílico, así se llama, ¿ya? Acrifoil es una marca comercial. Ya voy a aplicar entonces con un pincel en todo el yeso para evitar que el acrílico se adhiera al modelo de yeso. Me voy a bajar un poquito porque alguien escribió, pero no puedo ver. No entiendo qué es esa. Ah, mire, lo que pasa, voy a retroceder un poquito. Lo que pasa es que, mire, voy a volver atrás. Aquí me voy a detener. Si nosotros colocamos la espátula en forma paralela al modelo, nos vamos a dar cuenta que existe aquí una depresión, ¿cierto? Hay como un desnivel, esto no está recto, no está parejo. Por lo tanto, cuando yo ponga el acrílico sobre el modelo, el acrílico va a quedar en esta zona. ¿Y qué va a pasar cuando yo quiera sacar la cubeta? Es muy probable que el modelo se quiebre, ¿ya? Y eso en realidad no tiene mayor problema porque este modelo después nosotros lo vamos a desechar y vamos a realizar el vaciado de la impresión funcional. Pero ¿qué va a pasar en la boca del paciente? Entonces, para evitar que el material llegue hasta esta zona, que está siendo una zona retentiva que me va a retener material, es que yo le aplico cera. Y al aplicar cera, yo en el fondo anulo, alivio esa zona. Y así queda recto, queda, digamos, parejo. Y así la cubeta puede entrar y salir sin mayor problema. ¿Ya? Eso es lo que estamos observando aquí. Entonces ahí, con la cerita, yo evito que el material se quede, digamos, en esta depresión y que así entre y salga sin mayor problema. ¿Ya? Entonces aquí voy a volver a detenerme y ya con la cera puesta, digamos, en el modelo, obtengo un modelo sin retención, sino que está liso. Y así la cubeta va a entrar y va a salir sin problema. ¿Ya? Entonces, vamos a sacar, ¿cierto? Lo que resta de cera.
Vamos a aliviar, vamos a limpiar y vamos a aplicar un elemento el cual me va a permitir aislar el yeso del acrílico para que así no se pegue, no se adhiera el acrílico al yeso. ¿Ya? Y como marca comercial, porque mucha gente cree que Acrifoil es el elemento que aísla, pero Acrifoil es una marca comercial. ¿Ya? Esto se llama aislante yeso acrílico. Entonces con un pincel vamos a aplicar en el yeso para crear esta capa muy delgadita de aislante. Después cuando el modelo se seca, yo trabajo el acrílico y todo, y por ejemplo lavo el modelo para sacar la cera rosada, porque yo no le puedo mandar al odontólogo el modelo con cera, sino que lo lavo, lo limpio. Se van a dar cuenta que van a salir, va a salir como una telita de cebolla. ¿Ya? Entonces, una vez que yo tengo preparado el modelo, vamos a comenzar a preparar el acrílico. ¿Ya? La marca comercial Marché es una marca chilena, la cual con este frasquito, digamos, de 250 gramos que viene, hace una tapa, hace 50 gramos. Y para hacer una cubeta yo necesito 50 gramos. Ya se viene como la medida justa. Aquí se van a preparar casi 2 tapas. ¿Por qué? Porque la cubeta tiene un mango para que el odontólogo tome la impresión. Entonces, para hacerlo de una vez, digamos, se prepara más acrílico. O si no, si lo hacemos primero, adaptamos el acrílico, después tenemos que preparar más acrílico para la elaboración de este mango. Entonces ahí al acrílico lo está mezclando con el monómero. Fíjense que solo yo unifico la mezcla. No es necesario batir el acrílico. ¿Ya? Solo lo mezclo. ¿Ya? Ahí se está dando unos pequeños golpecitos para crear una vibración y eliminar las burbujas que pueden haber quedado entre medio del acrílico. ¿Ya? Ahí el acrílico pasó, digamos, todas sus etapas, o sea, arenosa, filamentosa, y llegamos a la etapa plástica, la cual nos va a permitir poder trabajar. Y vamos a trabajar sobre 2 losetas, y si ustedes se fijan, tienen unas monedas de 100 pesos. ¿Por qué tienen esas monedas de 100 pesos? La moneda de 100 pesos mide alrededor de 3 milímetros, que es lo mismo que debe medir en cuanto al grosor una cubeta individual. ¿Ya? Entonces, a través de estas 2 losetas, nosotros vamos a permitir llegar al calibre necesario de el acrílico. ¿Ya? Entonces ahí se está homogenizando el material, ¿cierto? Si ustedes se fijan, es como una plasticina un poquito más blandita. La posiciono en la loseta y la presiono con otra loseta hasta que topen las monedas. ¿Ya? Las monedas topen tanto con la loseta que está en la parte inferior como en la que está en la parte superior. Voy a separar, ¿cierto?, las losetas. Voy a tomar el acrílico y lo voy a adaptar sobre el modelo.
Voy a ir adaptando con mucha precaución de que este no pierda el calibre. ¿Ya? Voy presionando y cortando. Aquí el acrílico, si ustedes se fijan, llega un minuto que es un poquito más complejo cortar el acrílico y es porque ya está pasando un poquito la etapa gomosa. ¿Ya? Entonces lo que se está haciendo así, ahora se vuelve a presionar el acrílico, pero esta vez el acrílico es mucho más grueso, porque el mango de la cubeta debe ser mucho más grueso para obtener la firmeza de, digamos, de cuando el odontólogo ejerza fuerza sobre la cavidad bucal del paciente, no se quede con el mango en la boca, o sea, perdón, en la mano, ¿ya? Para que no se quiebre, por eso debe ser más ancho. Y lleva una inclinación del mango de 45 grados. ¿Ya? Ahí después vamos a preparar un poquito más de acrílico, vamos a sellar el mango para que exista cero posibilidad de que este se quiebre. Y vamos a firmar la cubeta para evitar que exista mucha distorsión. ¿Ya? Y luego que está polimerizada, vamos a sacarla del modelo. A ver, escribieron algo, pero no sé qué. Voy a bajar un poquito. Ah, ¿le gustaron las cubetas? Voy a afirmar hasta que polimerice. Y una vez que ya está lista, voy a retirarla del modelo y voy a marcar hasta dónde voy a llegar. Ya que ahí se nota súper clarito el desnivel que existe en el modelo. ¿Ya? Ahí es súper, súper simple. Entonces, con el fresón vamos a comenzar a destar este acrílico en la zona de los frenillos y dejarlo justo, justo hasta el límite que yo dibujé anteriormente. ¿Ya? El diseño que hice anteriormente. Ahí. Entonces, por ejemplo, ahí se marcó la dimensión real de la cubeta y hasta dónde es que debo llegar. ¿Ya? Luego de que yo pasé el fresón, voy a pasar una lija con el fin de que los bordes de esta cubeta queden completamente lisos. ¿Ya? Lisos y suaves para que el paciente pueda tolerar, ¿cierto? Este aparato dentro de la boca, que no vaya a tener, digamos, algún lado, por ejemplo, más filoso, eh, etcétera. Y entonces paso la lija y así lo dejo suavecito, suavecito. Y podemos observar, ¿cierto?, que los frenillos quedaron aliviados para que estos se estiren hasta donde deban llegar, ¿cierto? Hasta donde llegan. Y ahí tenemos el ejemplo de una impresión funcional. ¿Ya? Esta es una pequeña, digamos, introducción a lo que vamos a ver la otra, la otra clase, ya donde ya, digamos, definitivamente entramos en tierra derecha lo que vamos a hacer. Ya vamos a dejar un poquito de lado los materiales, vamos a dejar, digamos, de lado qué son, cómo funcionan, cómo se preparan, etcétera. Y ahora ya nos vamos a la parte, a lo mejor un poquito más entretenida. ¿Ya? Chiquillas, chiquillos, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta?
Ya, súper, muchas gracias. Muchas gracias por responder. Sí, ya. Entonces, mis queridísimos alumnos, cualquier cosa que necesiten, cualquier duda que tengan, me escriben un correo porque recuerden que la otra semana hay prueba, ¿ya? Si necesitan hacer un pequeño repaso, si necesitan que hagamos una resolución de dudas, podemos hacerla dentro de un ratito en el primer bloque, ¿ya? Pero para eso tienen que avisarme para yo poder organizar bien la clase, ¿ya? Así que espero que tengan una excelente semana, los espero el viernes. Eh, Cuídense mucho y un abrazo a cada uno de ustedes, ¿ya? Como siempre, un gusto haber compartido, ¿ya? Que estén muy bien. Un besito a todos. Chau, chau.